Axan Yanticate Nosti, Tixtlatoa Kenin Inmochigua Insenahuali. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de cómo antaño se formaban los nahuales. Mi nombre es Artemio Solís Guzmán y desde niño me decían Solimán. ¿Por qué me decían Solimán? Porque un vecino que pasaba cuando yo tenía, allá por 1935, pasaba y me preguntaba, ¿cómo te llamas, niño? Y yo le decía, Artesano Solimán. Por eso de que mi nombre es Artemio Solís Guzmán y no lo podía pronunciar, y decía yo Artesano Solimán. Bueno, le gustó más el nombre y me decía Solimán. Mi nacimiento fue en el Calpulli Xaxahuenco. Actualmente es el barrio de la Concepción, la tercera sección de lo que antaño fue la prefectura de Milpalta, después fue municipalidad de Milpalta, para ser allá por los años 20, a finales de los 20, se convierte en la delegación Milpalta. Posteriormente, en la actualidad es la alcaldía Milpalta. Milpalta está situado al sureste de lo que hoy es la Ciudad de México. Antaño era el Distrito Federal. La geografía de Milpalta está conformada desde antaño, desde antes que llegaran los castellanos. Su geografía está conformada de esta manera. Por el lado norte está el Teucli. Es un volcán apagado, tiene su cráter, pero tiene también sus misterios. Por el lado poniente tenemos al Cuauhtzin, es otro cráter, es un cerro que tiene su cráter apagado. Y por el lado sur está el Ocotecac. También es un volcán, ¿sí?, que colinda con el Chichinautzin y con otros volcanes. Y por el lado oriente tenemos el Cilcuayo. Este es lo que hoy actualmente es la alcaldía de Milpalta. Campa Onojtlacayo. ¿En dónde nací? Mi nacimiento ocurrió en el paraje de Xala. Actualmente Xala viene a ser lo que es la calle Oaxaca. Esta es la calle Oaxaca, Oaxaca Sur. Esta es la calle Guerrero, Guerrero Oriente. En lo que sería la tercera sección, aquí en la calle de Oaxaca y la calle de Hidalgo, está la Capilla de la Concepción. O sea, aquí se llama Xaxahuenco, en este punto, Xaxahuenco. Este es Hidalgo Oriente y esta es Colima Oriente y esta es la calle Oaxaca. El lugar de mi nacimiento sucedió aquí en Xala. Aquí es Xala. Este es calle Guerrero Oriente y este es Oaxaca Sur. Así se denomina Xala. En lo que hoy es la alcaldía de Milpalta, ahí ocurre mi nacimiento. Nosotros formamos una familia que mi mami fue doña Margarita Guzmán Jiménez, mi papi fue don Félix Solís Nápoles. Ellos formaron la familia Solís Guzmán, del cual somos 7 hermanos: Leonel, Félix, su servidor, Artemio Solís, Tomás Solís, Concepción Solís, Saúl Solís, Maximino Solís y Marina Solís, que fue mi hermana. Actualmente vive ella, y otro de mis hermanos que vive, que se encuentra en Mexicali, es Concepción Solís, y su servidor. Somos los que vivimos actualmente. ¿Por qué estamos hablando de esto? En esta parte que se llama Atenanco, ¿sí?, aquí vivía un señor que se llamó
o se llama Marcial Gutiérrez, que vivía en Atenango. Él era un señor muy misterioso, pero muy sabio a la vez. Diariamente pasaba con sus borregos en esta calle, salía de aquí y pasaba con sus borregos. Cuando tenía 5 años, mi papi viajó a las estrellas. Y en las noches escuchaba que mi mami lloraba y decía en esas noches que oía que lloraba mi mami: ya quiero ser grande para trabajar. Amanecía y me paraba enfrente, aquí donde vivíamos, y pasaba el señor y le decía yo: señor, deme trabajo. Y nada más se reía don Marcial. Y un día estaba mi abuela vivía enfrente, pertenece a Xala, vivía en esa parte y iba saliendo y yo estaba parado enfrente. Iba pasando don Marcial y le dije: señor, deme trabajo. Lo escuchó mi abuela paterna y le dijo: Marcial, llévatelo. Y me llevó. Y ese primer día fue que se convirtió en mi patrón. Don Marcial fue que me empezó a decir que solamente tenía que cuidar el ganado, que no se dispersara. Corría para acá, corría para allá. Y en la noche pues terminé agotado y ni siquiera quería comer. Y así pasaron los días. Pero don Marcial un día me dijo: ven, te voy a enseñar cómo debes tú de controlar a los carneros, porque un día te van a dar de topes. Me enseñó a agarrarlo de los cuernos. Y llegó, como a la semana llegó y me dijo: no, cuides hoy el ganado, ven, vamos a comer fruta. Y me llevó a un montículo y estábamos comiendo fruta. Y después terminamos y me dijo: tráeme ese carnero. Y como ya sabía, lo agarré de los cuernos y lo levanté y el carnero dijo: ve. Y todo el ganado se vino en torno a él. Hasta me asusté. En náhuatl se dice nomamautía, me asusté. Y entonces en la noche me quedé así pensando: ¿por qué? ¿Por qué se ha de haber venido? Lo volví a hacer al otro día y todos se venían. Ya en la noche descubrí: es que este carnero es el guía, es el líder. Y entonces pues ya no corría, ya nomás movía al líder para que todo el ganado pues se fuera. Yo me acuerdo que en 1935 fue mi primera lección. Don Marcial me enseñó a leer, escribir, a sumar, a restar, a todo me enseñó. Y pasó el tiempo y un día llegó como enojado y me dijo: ve para la casa, te bañas y te me vas a la escuela. Le dije: no, señor, yo estoy feliz acá. Qué feliz ni que nada. Se enojó conmigo con malas palabras. Me dijo: vas a dejar de ser borreguero. Dije: no, yo quiero ser borreguero. No, tú te me vas, pero solito, no quiero que nadie te ayude. Bueno, pues ya fui y sucedieron muchas cosas, ¿sí? Pero no vamos a alargarla. Todo ese tiempo que estuve, que ya era joven, don Marcial me enseñó muchas cuevas. La primera cueva que me enseñó fue la de Ocatl. Se encuentra en la misma dirección, Ocatl. Es una cueva, ¿sí? Después hay otra cueva por aquí que se llama Tlalostotenco. Tlalostotenco. Pero entrábamos a esa cueva y veníamos a salir aquí hasta lo que hoy es Ocotzotepetl. Ocotzotepetl. Yo me preguntaba: ¿para qué me enseña todo esto? ¿Para qué me enseña todas las plantas? Plantas de poder, de alimentar, plantas de poder,
de curar, plantas de poder de enervar y plantas de poder de envenenar. Dije, ¿por qué? Y entonces un día me contestó, mira, es que los nahuales tienen que tener 4 conocimientos, por eso les llaman nahuales, porque la palabra nahual viene de nahui, es 4, nahui 4, que es agua. Y entonces me dijo, es que un nahual tiene que pasar por las 4 aguas del conocimiento. Y dije, ¿cuáles son esas 4 aguas? Impohualistli Ilhuicatl, matemática celeste. Impohualistli Ilhuicatl Intlacot, geometría cósmica. Insochitl Inhuitcal, floricanto y malinal herbolaria. O sea que el nahual tiene que pasar por 4 aguas del conocimiento. Pero también tiene que conocer los misterios del Teutli, del Cuauhtzin, del Ocoteca y del Cilcuayo. Todos esos me los fue enseñando, me fue introduciendo para conocer lo que son los fundamentos del nahualismo. Nahualismo no es brujería. Nahualismo no es brujería ni hechicería, sino son hombres de conocimiento, hombres que conocen a profundidad pues lo que es la matemática celeste. Le preguntaba, ¿por qué o cómo es la matemática celeste? Y entonces me empezó a mostrar Sente, Ome, Yei, Nahui, Acuili, Chicuase, Chicome, Chicue, Chinahui, Matlactli, Matlactli Guansei, Matlactli Guanome, Matlactli Guañe, Matlactli Guanahui, Castoli, Castoli Guansei, Castoli Guanome, Castoli Guañe, Castoli Guanahui, Sempohuali. Soy una cuenta de 20 dedos, efectivamente, soy una cuenta de 20 dedos, tenemos 20 dedos, ¿sí? Y bueno, pues, creo que así como está conformada la geografía de Milpalta, pues tenemos la figura de un hombre, pero ¿cómo nació esa figura? O cómo los toltecas, porque los toltecas se establecieron allá por el año 260, por esta región. Esta región del Cilcuayo, ¿sí? En esta parte Techicalhualtitla, Techicalhualtitla, hay testimonios de la cultura de los toltecas, ¿sí? Hay petrograbados. Si uno se introduce en una cañada misteriosa, que requiere de mucha destreza para adentrarse, debe de tener uno mucha flexibilidad, porque hay lugares donde te tienes que hacer como si fueras una lombriz, ¿sí? Precisamente por eso tienes que tener mucha flexibilidad para tú poder introducirte a Techicalhualtitla. En la actualidad ya mucha gente no lo conoce. Se han perdido muchos el nombre de los parajes en lengua náhuatl, ¿sí? Ahora ya le llaman Juan Corral, ya le dicen, por decir, le dicen Morales, el llano de Morales, y, o sea, los van cambiando, o han ido cambiando todo eso, quizás porque pues algunos se asustaban, porque pues los clérigos decían que eran cosas no plenas, cosas pues demoníacas, ¿no? Pero no, nada tiene de eso. Simplemente los nahuales son hombres de conocimiento. Todo ello, pues a través de los años que estuve con el que primero fue mi patrón, después se convierte en mi maestro y después en mi guía, me va compartiendo lo que es la matemática celeste, que ya hablamos que somos una cuenta de 20 dedos, ¿sí?
Pero, ¿cómo es y por qué viene esto?